La estrategia del club tiene que ser capaz de ilusionar y de entretener a la gente. Obviamente es más fácil ilusionar cuando ganas muchos partidos, pero creo que el relato tiene que ir más allá de ganar partidos. ¿Ser director general de un club de fútbol se asemeja a ser director general de una multinacional? Porque tienes a los inversores, al equipo técnico, jugadores, tienes a la afición, tienes a la ciudad también. ¿Un director general tiene que saber de fútbol o tiene que saber de negocio? El foco principal es intentar cada día ser mejores en el terreno de juego. Si no te gusta el fútbol, no entres. No entres porque te va a quitar horas de sueño. Hoy conversamos con uno de los líderes más interesantes del fútbol español. Nacho Mas Bagá es el director general CEO del Girona Fútbol Club, un equipo que hace apenas unos años luchaba por sobrevivir y que hoy se ha convertido en uno de los proyectos más admirados de la liga. Bajo su liderazgo, el Girona ha pasado por un proceso profundo de transformación, de la crisis institucional a la estabilidad, de club local a proyecto global, de la incertidumbre a un modelo moderno que combina identidad, gestión, ambición y visión de futuro. En este episodio exploramos cómo se reconstruye un club desde dentro, qué significa liderar en tiempos de cambio, cómo se protege el alma de una institución histórica y hacia dónde se dirige el fútbol en una era dominada por capital global, datos, contenido y nuevos modelos como el City Football Group o el fenómeno Wrexham. Esta conversación no va solo de fútbol. Va de liderazgo, de decisiones difíciles, de identidad y de cómo se construye un proyecto que emociona a toda una ciudad y que inspira al mundo del deporte. Bienvenidos a un nuevo episodio de El ADN del éxito con Nacho Mas Bagá. Indiferentemente de en qué posición de la tabla esté el Girona, claramente se ve que hay una estrategia detrás, hay un plan de negocio deportivo que se va cumpliendo. La cultura tiene que ser consistente con el propósito, por qué hacemos las cosas, para qué hemos venido, cuál es el legado que queremos dejar. Esto no va solo de ganar partidos o de ganar dinero, que va de transmitir muchas más cosas. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Ignacio, antes de hablar del Girona FC, del negocio del fútbol, cuando se apagan las luces del estadio, ¿quién es Ignacio? Pues supongo que cuando se apagan las luces ya se ha acabado el partido, vuelvo para casa. Te tengo que decir que más contento si hemos ganado, un poquito más triste si hemos perdido, pero no me dio mucho tiempo para recuperarme porque al día siguiente hay que volver al trabajo, hay que estar con tu equipo y hay que transmitirles esa fuerza, esa pasión y intentar separar un poquito de lo que pasa en el terreno de juego con lo que es el día a día del negocio, ¿no? Y sobre todo con ganas de llegar a casa y de juntarme con mi familia, con mi mujer y mis 3 hijos, que son los que me mueven. ¿Ser director general de un club de fútbol se asemeja a ser director general? Se traduce en español director general, pero CEO, ¿no? De una multinacional o una empresa como puede ser Coca-Cola o puede ser Puma o puede ser cualquier otra. Supongo que sí, no he estado en otra, pero sí que es verdad que nuestro club es un club pequeño. Es verdad que pertenece a un grupo muy grande, pero el día a día del Girona se asemeja más a una mediana empresa, te diría, a nivel de facturación y a nivel de empleados, ¿no? Somos la parte de negocio somos alrededor de 50 personas. O sea, tampoco es muy grande, ¿no? Si pensamos en los que gestionan el día a día del negocio. Pero sí, es mucho más empresa de lo que pensamos, ¿no? O sea, detrás de los focos, el día a día es muy similar a una empresa pues, que tiene su marketing, que tiene su retail, patrocinios, finanzas, legal, ¿no? O sea, es bastante similar. Porque hablabas, cuando te pregunté quién eres, cuando se apagan las luces, hablaste de separar lo deportivo, el día lunes, por llamarlo así, si se juega el domingo, entendamos, el fin de semana, de separar lo deportivo. Quiero entender eso. ¿Por qué separar lo deportivo del negocio? A ver, yo creo que es casi imposible separarlo, ¿no? Porque no somos robots, ¿no? Somos personas y
y por tanto está todo conectado porque somos emociones. Entonces es así. El fútbol es pasión y creo que es el motor de este negocio, de esta industria. Y por eso es casi imposible separarlo. Pero sí que tienes que hacer ese ejercicio más racional, no tanto de corazón, más racional, para intentar que no te afecte tanto el resultado. Yo creo que nuestra industria tenemos un test, un examen semanal, que no todas las industrias lo tienen. Y eso genera mucho impacto porque si ganas, pues vendes más camisetas al día siguiente o más entradas o tienes un pitch mucho más fácil cuando vas a buscar un patrocinio, ¿no? Y por eso lo tienes que intentar separar, porque tú al final cuando gestionas una empresa no te puedes marcar objetivos semanales, ¿no? Ese objetivo semanal será, supongo, del entrenador, pero el director general de la empresa, el club, tiene que marcarse objetivos más a medio y largo plazo, ¿no? Y por eso intenta separar ese test semanal. Que aquí es curioso porque lo estabas diciendo, pero el negocio gana si ganas más partidos. Sí. Es imposible separarlo, entonces. Sí, estoy de acuerdo. Sí, quizá suena inconsistente, pero creo que si tú planificas a medio plazo, serás capaz de sobrevivir mejor cuando la pelota no entre. Si tú todo lo apalancas a ganar partidos, es algo que no vas a poder controlar, porque nadie tiene la fórmula para ganar partidos. Esto influye en muchos factores y, por tanto, intentar controlar lo que puedas controlar. Y creo que la única forma de empezar a intentar controlar algo que puedes es planificar. ¿Y cómo haces cuando no ganas tantos partidos? Y perdón mi cerebro, que vengo de un país como Guatemala en donde somos muy aficionados del fútbol, pero en nuestro país lastimosamente hay muy, muy mal fútbol y entonces miramos para arriba y miramos al fútbol español y por lo general, y no sé si lastimosamente, tendemos a ir a los dos grandes equipos de España a nivel mediático, a nivel facturación, a nivel impacto global, Real Madrid y Barcelona. Vemos en los títulos que lo ganan casi todos ellos dos, tal. Entonces, cuando estás en ese medio en donde hay dos equipos tan grandes como puede ser el Real Madrid y el Barcelona, y que las probabilidades de ganar una liga, como la Liga, en donde participa el Girona, son muy, muy, muy pequeñitas, ¿cómo te marcas objetivos para que sea un negocio rentable si no es el no ganar la Liga y no ganar la Champions? Perdón que pregunte esto porque lo digo desde la ignorancia. No sé cómo funciona el negocio. Esa es la pregunta es, me gustaría entender cómo funciona el negocio si no ganas títulos. En España te diría que ya estando en la segunda división, ¿no? Que es profesional, ya puede ser rentable. Es más, con las normas del control económico de la liga te obligan a no perder dinero. Ese es el digamos, el fin del control económico, que es hacer los clubes que sean sostenibles y con una norma muy básica, para simplificarlo, es que no gastes más de lo que ingresas. Entonces, te podría decir que tú ya puedes ser sostenible estando en segunda división. El reto viene, creo, el reto del club. La estrategia del club tiene que ser capaz de ilusionar y de entretener a la gente. Obviamente es más fácil ilusionar cuando ganas muchos partidos, no te lo negaré, pero creo que el relato tiene que ir más allá de ganar partidos. Nosotros vivimos del fútbol y por tanto está en el foco principal, es intentar cada día ser mejores en el terreno de juego. Eso es nuestro principal objetivo. ¿Y cómo eres mejor cada día? Pues intentando buscar el mejor talento, buscándolo fuera, pero también desarrollándolo in-house, en casa, en nuestra propia academia, y luego buscar los mejores profesionales para que saquen el mayor rendimiento de estos jugadores, ¿no? Dándole las mejores herramientas, la mayor información posible, y eso es un poco en lo que ponemos el foco. Pero como te decía, es muy difícil ganar, ¿no? Cada vez es más competitivo, está todo muy igualado. Es verdad que hay grandes, ¿no? Diferencias en los clubes grandes y los clubes medianos, ¿no? Pero creo que es la grandeza también de nuestra industria, que somos capaces a veces de esa batalla de David contra Goliat, de que eres capaz de ganar a los grandes porque por suerte no todo depende de tener el mejor jugador o el que ha costado más, sino de buscar
buscar pues, ese espacio tuyo para intentarle ganarle la partida al que tienes delante. Por eso vemos que el Girona, que tenía el presupuesto número 13, aquel año que conseguimos clasificarnos a la Champions, quedamos terceros, ¿no? Eso no era lo que tocaba, pero a veces la magia sucede. ¿Es magia o es planificación con toda una estrategia detrás, de años detrás? Y la pregunta es, ¿qué tanto trabajo conlleva ser tercero de la liga y entrar a la Champions League? No, obviamente no quiero frivolizar, lo que ha pasado estos últimos años. Y digo magia porque siempre hay algo que podamos decir que no preveíamos, que no controlábamos y que acabas descubriendo que ha conseguido pues, jugadores estar muy por encima de su nivel, más de lo que nosotros esperábamos. El entrenador pues, que consigue dar con la tecla y que, bueno, pues que sorprendes, ¿no?, al rival y consigues pues resultados extraordinarios. No tengo la receta del éxito de lo que pasó aquella temporada, pero creo que fue el cúmulo de muchos factores y sobre todo dejar trabajar a los profesionales, ¿no? Crear un ambiente de trabajo y de confianza, pero sobre todo confiar en los que saben. ¿Crees que tiene que ver con el momento en donde un inversor importante, como puede ser el City Football Group, entra en Girona? O sea, ¿esto tiene un factor de relevancia en los resultados actuales del club? Yo creo que todo suma, pero no solo el City Football Group, también tenemos City Football Group 47%, luego está Marcelo Claure que tiene el 35%, y el grupo liderado por Pere Guardiola que tiene el 16%. Yo creo que bueno, forman un gran equipo, son perfiles muy diferentes, pero sobre todo lo que tienen en común es la visión a largo plazo que tienen, ¿no?, que es muy difícil de encontrar en la industria, que, como te decía, te dejan trabajar, confían en el management, tanto deportivo como de la parte de negocio, y, y obviamente que nos apalancamos en su conocimiento, pero el día a día del club se lleva desde Girona. Y creo que eso es relevante, que no hemos perdido ese approach local, que te permite pues, conocer pues, de cerca lo que está pasando, y porque estás ahí en el día a día, ¿no? Pero sobre todo esa tranquilidad de proyecto a largo plazo que es tan difícil de ver en nuestra industria, como te decía, donde salimos en los periódicos cada fin de semana pues criticándonos o alabándonos en función de lo que haya pasado con la pelota. Palabra interesantísima, confiar en el mundo de liderazgo y en el mundo de empresas, que es de lo que estamos hablando, aplicado al fútbol. Entra el Citigroup, corrígeme si estoy equivocado, en el 2017. Tú estás como director general desde el 2015. Sí. O sea, tienes más o menos 10 años de estar liderando el Girona Fútbol Club. 2 años después entra un inversor importante que adquiere, lo acabas de decir, el 41%. 47, perdón. 47, perdón. ¿Qué pasa cuando entra un inversor así? Y regreso a la palabra confiar. Tú llevas 2 años como director general del Girona. Cuando entra un inversor así y 8 años después sigues en el puesto siendo CEO, definitivamente hay confianza por parte del grupo. Definitivamente te lo has ganado, está claro. Pero, ¿cómo gestionaste esto en ese momento? Bueno, no fue fácil, porque cuando, ¿no?, en cualquier empresa, cualquier sector, ¿no?, cuando entra un nuevo grupo, ¿no?, que adquiere pues, la empresa, pues lo normal es cambiar al equipo directivo. Yo lo asumía con deportividad, pues asumía que esto iba a pasar tarde o temprano. Hay que recordar que tenía 32 años en ese momento y supongo que había gente con muchísima más experiencia que yo, y más cercanos a los propietarios, y por eso supongo que la competencia era voraz. Y bueno, pues estuve, tengo que reconocerte, mucho tiempo pensando que en cualquier momento alguien me llamaría o me citaría, me reuniría para decir, oye, Nacho, hasta aquí hemos llegado. Y, y por eso me costó hacer planes a medio largo plazo, porque sí, porque pensaba que esto pasaría, ¿no? Y entonces
tienes que tú mismo y, bueno, y con la ayuda de la gente que te quiere, ¿no? Pues intentar convivir con ello. Y creo que también es una cura de humildad, de decir, oye, vamos a... ¿no? Supongo que es lo que, ¿no? que le pasa a los entrenadores de fútbol, ¿no? Que son los que tienen menos tiempo en el puesto, hay más rotación en el puesto seguro. Oye, centrarte un poco en el día a día, ¿no? Y quitarte ese miedo porque convives, ¿no? Con ese miedo de decir cuándo acabará esto, ¿no? Y es un poco como lo viví, y supongo, estoy seguro que eso me ayudó a crecer y a hacerme más fuerte, seguro. ¿Cómo llegas a ser director general, CEO de un equipo de primera división como el Girona, con estas inversiones detrás, con esta apuesta que hay detrás, con 32 años? Sí, fue un poco de casualidad. Yo recuerdo cuando fue Pere Guardiola, que en ese momento él no era propietario, pero estaba intermediando en la compra del club. Eso era el 2015, era abril, justo cumplía 30 años. Bueno, fue el día antes de mi cumpleaños, además, o sea que tenía 29. Y sí que es verdad que no se me habló del puesto de director general. Se me dijo que buscaban gente local, catalana, que pudiera liderar un proyecto nuevo. Un grupo francés estaba comprando el Girona y buscaban gente con experiencia en el sector. Yo, es verdad que no había trabajado en un club de fútbol, había trabajado para clubes de fútbol. Empecé mi carrera en MediaPro, una gran escuela, donde en la unidad de fútbol pues dábamos diferentes tipos de servicio a los clubes de fútbol, pero sobre todo enfocados en internacionalizar los clubes, hacerlos crecer. Te hablo del 2008, empecé, que no había departamentos internacionales, ¿no? Y entonces nosotros ayudábamos pues, desde una parte de consultoría, de activación de patrocinio, las típicas giras internacionales que pues, en esa época solo Barça o Madrid quizá podían hacer, pues nosotros ayudábamos a que otros clubes pues, crecieran a través de esas oportunidades, ¿no? Al cabo de 2 años fui a la Liga para hacer más o menos lo mismo, y luego me vino esa oportunidad, ¿no? Y entonces se me propone este cambio, y para mí fue como un cambio natural. Yo había estado en agencia, liga, digo, pues vamos a un club de fútbol, ¿no? Y además un club de mi tierra, ¿qué más podía pedir? Y recuerdo que bueno, el club estaba en concurso de acreedores o saliendo del concurso de acreedores, en una situación complicada, en segunda división, pero a punto de subir a primera división, curiosamente. Eso era abril. Al final el club no subió y yo asumí pues mis tareas, digamos, porque no estaba definido mi puesto, como te decía, analizando un poco lo que creía que debía ser el club a nivel de organigrama, qué departamentos funcionaban, qué perfiles podían encajar más con el nuevo proyecto de profesionalización. Y al cabo de 2 meses, cuando ya acaba este proceso, digámoslo así, en el que yo hago pues mi report y explico un poco lo que he visto, recuerdo que se me hizo una pregunta, no sé si inocente o no sé qué es lo que buscaban, pero me preguntaron dónde me veía yo, ¿no? de ese organigrama que yo había propuesto, y supongo que me armé de valor y pues dije que me veía como director general. Y bueno, pues yo creo que ahí se empezó un poco mi aventura, o sea, porque pues se me dijo que ok, y empecé. ¿Un director general de un club de fútbol tiene que saber de fútbol o tiene que saber de negocio o de ambas? Yo creo que te tiene que gustar mucho, porque vas a convivir con el resultado, con la pasión del aficionado, cuando va bien, cuando va mal. Yo siempre he sido un apasionado del fútbol. No jugando, que siempre he sido malísimo. He jugado mucho con mis amigos, pero como no era el primero que escogían en el recreo. Aquí tienes otro, sí. Pero siempre me gustó, y sobre todo irlo a ver con mis tíos, mi padre, mis hermanas. O sea, siempre ha sido como una tradición familiar, ¿no? De cuando yo soy de Barcelona y iba a ver el Barça de pequeñito, y para mí, yo recuerdo al Barça, pues si pienso en el Barça, pienso en mi padre, ¿no? En comentar los postpartidos. Eso es lo que... por eso te digo que ha sido el fútbol siempre ha estado muy, 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 muy cerca de mi vida. Y luego a nivel profesional, es que siempre me he dedicado a esto. Por casualidad también, pero al final pues te vas haciendo un hueco en la industria. Y pues no imaginé que me iba a dedicar a eso, pero al final te diría que es que si no te gusta el fútbol, no entres. No entres porque te va a quitar horas de sueño, y yo creo que es clave que seas un apasionado de tu trabajo para poder dar el 100%. Que a eso iba mi pregunta, ¿no? Porque tú
que seas un apasionado y que te guste lo que haces. En esta plataforma hablamos mucho de eso, pero tú en tu día a día estás gestionando personas, estás gestionando ese talento para alcanzar unos objetivos que en este caso son deportivos, pero como hacía la pregunta anterior, podrían ser de venta de camisetas o lo que sea. O sea, al final es manejar una empresa Hmm. para que tenga una rentabilidad para repartir a sus socios. Este es el fin de todas las empresas y que está bien, ¿no? Paga sus impuestos, hace mejor a una sociedad, pro toda esta mentalidad, está clarísimo. Pero entonces, ¿en qué medida el hacer esto tiene que tener la pasión del fútbol? Porque tú en tu día a día no estás en el fútbol. Gestionas una empresa de fútbol y los fines de semana, pues ver el resultado, que ojalá que sea favorable porque ayudará a vender más. Sí, ¿no? El día a día de lo que podríamos decir la gestión del fútbol, esto depende del director deportivo, que es Quique Cárcel, que lleva un año más que yo. O sea, él entra un año antes que yo, o sea, lleva 11 años, 12 temporadas y sabe mucho de lo suyo y yo solo hago que aprender a su lado. Nunca me metería en su parcela porque ni se me fichó para esto y está clarísimo que no tengo el conocimiento técnico para opinar sobre eso. Sí que es verdad que trabajamos en equipo, sobre todo en el mercado de fichajes. Es cuando más juntos estamos para cuando él y su equipo han definido el perfil o el jugador que queremos ir a buscar, pues yo, pero sobre todo mi equipo, ¿no? También financiero y legal, pues les ayudamos a elaborar las mejores propuestas o está en el proceso de negociación con agentes o sobre todo con clubes, ¿no? Pero el que decide, el que propone el nombre siempre es él y su equipo. Esa parte, por suerte, yo no me tengo que ocupar porque no conozco tanto. En ese mismo tema, ¿cómo lo digo desde el fondo de mi curiosidad, cómo lideras un club de fútbol? Y perdón que lo plantee así, porque al final si lo entendemos como una empresa, no sé si haría esta pregunta, pero como el club de fútbol es tan visible, es tan mediático, es como tú dices, todos los fines de semana vemos al Girona jugando contra el Real Madrid o el Barcelona o cualquiera de primera división, genera esta curiosidad en mi mente o esta, que sé que no es una estructura diferente, pero pareciera ser de cómo lideras un club de fútbol versus otras empresas. Sigo insistiendo en ese tema, pero preguntándole puntualmente, por ejemplo, ¿cómo lideras un club de fútbol? Porque tienes a los inversores, tienes al equipo técnico, tienes a jugadores, tienes a la afición, tienes a la ciudad también, que la haces, no sé si de forma directa, pero indirecta, más poderosa y le das más presencia. Lo hablábamos detrás de cámaras. Yo el Girona al final, como ciudad, no la conocía y creo que en los últimos años ha agarrado potencia y casualmente por el equipo de fútbol que va creciendo. Me contabas de los otros equipos de la ciudad que van creciendo y que en mi afición por la comida, decía antes, detrás de cámara, el Girona ha crecido como ciudad, ha crecido mucho a nivel culinario también. O sea, en esta moda de estrellas y chefs conocidos y tal. Pero da la casualidad, que creo que no es casualidad, que está correlacionado con el crecimiento del Girona Fútbol Club. Entonces, todas estas variables, ¿cómo lideras todas esas variables? Bueno, yo creo que es una gran responsabilidad, pero no la llevo yo solo. O sea, no asumo esa presión. Yo creo que, sobre todo los propietarios, ¿no? Por haber decidido, por haber escogido Girona, porque cuando invirtieron había muchos clubes que estaban en venta en esa época en primera y segunda división. Y supongo que la conexión catalana, ¿no? El CEO del City Football Group es Ferran Soriano, Pere Guardiola estaba intermediando, pues escoger el Girona, supongo que las raíces y pensar en el legado que puedes dejar, ¿no? Retornar a la sociedad, pues cuando más te sientas más próximo a ello, pues es más fácil, ¿no? Conectar con la realidad. Y por eso creo que en Girona somos unos privilegiados formar parte de un proyecto así, que haya inversores que le pongan tanto cariño al Girona Fútbol Club y que lo quieran seguir haciendo crecer, porque al final todo lo reinvertimos para hacer grande el proyecto, ¿no? Pero en una ciudad de 100.000 habitantes, apenas una provincia más grande de 700.000, pero la ciudad en sí,
vemos casos para mí de éxito del básquet Girona, de Margasol, que ahora también tiene el Uni Girona, que están jugando en las primeras divisiones, el Uni Girona jugando en Europa, el club de hockey también, el Girona Fútbol Club, y como te comentaba fuera de cámara, que se ha convertido en la capital casi mundial del ciclismo, ¿no? Donde los mejores profesionales vienen a Girona a prepararse. Pues no lo sé, quizás estamos viendo un caso de éxito de que es, una ciudad pequeñita es capaz de atraer talento y proyectos tan interesantes como en este caso deportivos, ¿no? Pero creo que el tejido empresarial de Girona, de la parte norte de Cataluña, yo creo que es reconocida mundialmente. Hay grandes proyectos a los cuales nos sentimos muy orgullosos de ser gironins y compartir eso. Pero luego también está una pata que te da mucha visibilidad, que sería toda la parte del turismo, ¿no? La Costa Brava nos ha ayudado a crecer como marca, ¿no? En los Pirineos catalanes y la Costa Brava y Girona pues forman un triángulo que creo que es una fórmula ganadora porque atraes mucho tipo de turista, perfil alto y que vienen a mucho más que a tomar el sol en las playas, sino que como decías, a disfrutar de la parte gastronómica, cultural, visitando el Museo Dalí. Ya te digo, la riqueza de la zona es brutal y creo que es una zona privilegiada que te invito a visitar. Ahí estaré seguro. Antes hablaste de concurso de acreedores. Entraste 2015 con un concurso de acreedores atrás. Esto quiere decir un momento complicado del club. Tengo dos preguntas ahí. Uno es, ¿qué viste en ese momento para asumir ese cargo y esa responsabilidad, gran responsabilidad y el riesgo que conllevaba eso? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta va más alineada a un libro de Ben Horowitz, que es un gran inversor americano, bastante famoso, que dice que hay CEOs para tiempos difíciles y hay CEOs para tiempos de paz. Y son muy necesarios los dos, pero con características muy distintas. ¿Qué tipo de CEO eres tú? Segunda pregunta, vamos a la primera. La primera, pues no sé si fue ver la oportunidad para mí de cambio de un poco de carrera, ¿no? De entrar a un club de fútbol. Yo en Mediapro, no lo he dicho antes, pero también trabajábamos en proyectos de Fórmula 1, activaciones de patrocinio. Y recuerdo que mi padre me decía que lo que estaba viviendo era muy bonito, pero no era la empresa real, ¿no? Creábamos eventos brutales con presupuestos ingentes, pero al final la Fórmula 1, y no lo digo desde el punto de vista despectivo, pero no deja de ser un circo, ¿no? Pero no es la realidad. Y yo quería ir a la parte de empresa. Por parte de padre y de madre hemos sido empresarios, ¿no? Han sido empresarios de la parte textil, metalurgia, bueno, sectores muy diversos, pero que han sufrido en sus carnes lo que es llevar una empresa, porque la gente se piensa que ser empresario es muy bonito, pero se sufre mucho. Hay que pagar nóminas, hay familias detrás de cada trabajador y eso es una gran responsabilidad. Y yo creo que lo que tenía era poco que perder, era muy joven y me apetecía el cambio. Sí que es verdad que justo al cabo de un mes nacía mi primera hija y recuerdo hablarlo con mi mujer, de decir, ostras, ¿seguro que te quieres meter en esto? Y pensé que era el momento para hacerlo, porque teníamos poco riesgo a nivel familiar y a nivel personal de decir, oye, vamos a ver qué tal. Entonces me tiré un poco a la piscina, te tengo que ser honesto. Y la segunda parte, si me dices qué tipo de CEO soy, yo te diría más, lo pienso como persona, porque al final el CEO, o sea, es el título, pero como persona, no es que me gusten los tiempos complicados, pero al final la vida me ha llevado a que creo que soy capaz de gestionar bien los momentos complicados. Por diferentes circunstancias de la vida, que seguro que no escoges, pero he tenido que vivir cosas que la cabeza pues, fría, templanza, me han ayudado a, pues bueno, cuando ha pasado en el trabajo, pues creo que he sido capaz de tomar mejores decisiones y tener la cabeza más fría para hacerlo mejor para el club, la verdad. ¿Crees que es algo que has aprendido, como lo estás compartiendo ahorita? Perdón que estoy cuestionando esto, pero ¿por experiencias propias o es algo
traído en tu esencia, en tu forma de ser como persona? Mm, No lo sé, la verdad es que no me lo he preguntado, pero creo que se nos va formando el carácter, ¿no? A lo largo de vivencias que tenemos en la vida. Entonces yo creo que te diría que todo influye. Yo creo que la gran escuela de la vida es nuestra casa, nuestra familia, y yo como te decía, soy hijo de empresarios que tenían empresa o que eran hijos porque mis abuelos ya lo eran, pero no lo digo desde el punto de vista de confort o de opulencia, en absoluto, justo lo contrario. O sea, momentos complicados. Si la historia del textil en Cataluña podríamos escribir libros. Al revés, de buscar la excelencia en el Mm. trabajo, la humildad, mucho trabajo. Y soy hijo bueno, considero y nieto de gente muy trabajadora, que creo que es lo que me han hecho crecer como persona a nivel de valores, ¿no? Lo que aplico en mi día a día, y yo es lo que intento que me gustaría que me aplicaran a mí. Una persona a la que admiro mucho, bastante más grande que nosotros, una generación arriba. Estoy hablando de los 65 años. Me decía, yo lastimosamente de niño nunca tuve el ejemplo o esa influencia de emprendedores. Siempre se me educó a como el trabajo, ser muy disciplinado, tal, pero como enfocarte, estar en este trabajo, agradecer que lo tienes y dar tu máximo, que no es nada negativo, pero él lo planteaba más como, tal vez en esta conversación conmigo, viéndome más emprendedor, que otra vez, como tú decías, no sé si es algo bueno o malo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, se sufre bastante eso definitivamente, pero lo que dices, traído a la conversación que tenía con esta persona, es lo importante que son los ejemplos que tenemos de niños para ser lo que somos y Ujú. cómo lo forjamos. Y este mensaje creo que es importante para mí y para la audiencia. Y tú que tienes hijos pequeños, yo también, es cómo podemos educar para que nuestros hijos tengan estas oportunidades o generarles esta resiliencia, que uno no quiere pasar momentos complicados como familia, pero sabemos que los momentos difíciles, llamémoslos, son los que más nos forman. Y tal vez como padres no tenemos que desear que nos pasen cosas malas, por llamarlas así, o difíciles, pero si no pasan, tal vez armarlas y poner en situaciones difíciles a nuestros propios hijos para que tengan esa oportunidad de crecer, porque creo que es la forma de crecer. Pero escuchándote, recuerdo esa conversación y me estoy dando cuenta de la importancia que es desde muy pequeños tener el ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de buscarse la vida. Sí, sí. O sea, matizo. Mis padres no emprendieron, sino que venían de generaciones que habían emprendido. Y es más, podríamos decir que cuando ya llegó a la generación de mis padres, acabó. Las empresas no funcionaron. Y ellos al final no decidieron emprender, ¿no? Y yo siempre he admirado mucho al emprendedor, ¿no? Mis amigos, ¿no? Mi grupo de amigos, pues están los que han emprendido y los que trabajamos, ¿no? En empresas que no son nuestras. Y siempre tienes esa admiración por el otro, el que ha emprendido, el que tiene una familia y ha dicho, no, no voy a parar, dejo mi gran trabajo que tengo y me aventuro en un proyecto que creo que pues, puedo hacerlo mejor o lo que sea, ¿no? Entonces tengo admiración, pero también lo he analizado mucho y creo que embarcarse en un proyecto como el Girona fue mi forma de emprender. No es mía la ¿Lo es? empresa, no es mía la empresa, ni lo será, obviamente, pero me la asumo como mía y creo que es necesario, sobre todo pues, en el puesto en el que ocupo, sentírtela muy tuya, porque sí, porque al final yo soy la persona que estoy en el día a día del club intentando tomar las decisiones que gustaría que tomaran los propietarios, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo hago, vaya. Es la única forma, ¿no, Nacho? De ser lo que llaman, palabra chula otra vez, intraemprendimiento. O sea, tú eres un emprendedor dentro de una empresa. Sí, la verdad es que si me preguntas, no estoy pensando en el próximo paso. Yo estoy, como decimos, a piñón, enfocado en el día a día del club,
intentando pues ver qué es la siguiente, ¿no? Cuál es el siguiente proyecto, poner la mirada un poquito más a largo, ¿no? No tanto en el resultado, sino decir, oye, hacia dónde vamos, si queremos crecer, cuáles son las palancas que tenemos, pero 100% enfocado en esto, ¿no? Y yo creo que, volviendo un poco a lo que decíamos, yo no sé cómo seré capaz de transmitir esto a mis hijos, pero creo que la mejor forma que podemos de explicarles cualquier cosa es dando ejemplo. Entonces, tú y yo que somos padres, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser abiertos y explicarles el trabajo. Yo recuerdo en las cenas cada día en casa con mis padres y mis hermanas, que hasta levantábamos la mano porque queríamos participar de la conversación y que se hablaba de todo. No conversaciones de niños, sino eran conversaciones de familia, pero de adultos, de temas de la vida, del trabajo, de la sociedad, de comentar las noticias. Y creo que eso es vital, ¿no? Porque al final mis padres no se pusieron delante de una pizarra para explicarme cómo se tenía que trabajar. Simplemente que el mejor ejemplo es verles a ellos el respeto que le tenían al trabajo, a la dedicación y el amor que tenían a sus hijos, a su familia y cómo conseguían ese equilibrio, ¿no? Mm. Has tenido, regreso un paso atrás, en 2015, entonces tomas el liderazgo del Girona a través de ser director general, y está en un momento complicado, ¿sí? Ya hablamos de que en 2017 entra un gran inversor. ¿Recuerdas alguna decisión difícil que hayas tenido que cambiar, que crees que cambió el rumbo de esa situación complicada de la cual venía el Girona? Complicada pero necesaria de tomar. Bueno, solo no las tomé, o sea, me ayudaron mucho al principio. Tengo que decir que Pera estaba muy cerca del día a día y yo me apoyaba mucho en él. No sé, yo recuerdo que lo que me sorprendió, porque yo venía de un mundo en el que no estaba acostumbrado, es que había mucha gente que llevaba meses sin cobrar. Y cómo se habían ayudado entre ellos. Priorizaban que cobraba antes el que tenía hijos. Pues estamos hablando de algo que no hace tanto, o sea, 2015, Girona. Pues se vivió eso. Y entonces ves ahí una unión entre la gente. Entonces tú cuando llegas allá, lo que más te cuesta es que eres un extraño para ellos, muy joven, que eso no siempre ayuda, y un extraño. No eras de los suyos, no eras ni de Girona. Entonces tienes que hacer un esfuerzo por conectar con la gente y no tener esa etiqueta, que no la tenía porque podía parecer de consultor que vienes aquí a arreglar el mundo, porque yo, además, es que no había trabajado en un club de fútbol, entonces tenía que empaparme y bueno, intentar entender la realidad. Decisiones difíciles supongo que fue pues proponer que gente dejara el club porque creía que no estaban preparados para el paso que queríamos dar y quizá era gente que había trabajado muchísimo, seguro, pero que era, pues, según qué posiciones necesitaban unas aptitudes más técnicas que consideraba que no encajaban, ¿no? Pero tampoco te puedo decir si fueron buenas decisiones esas, porque yo creo que despedir a gente es un contexto diferente, pero despedir a gente para mí hay contadas ocasiones que pueden ser buenas decisiones. Para mí un despido es un fracaso, ¿no? O sea, o sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se dio el feedback necesario? ¿Se dieron las herramientas necesarias o no? Es difícil que alguien esté orgulloso de despedir a alguien. O sea, no. Es la peor parte de el que tiene que tomar esas decisiones. No sé si ha sido difícil, pero lo más importante, lo que intenté sobre todo es entender cuál era la realidad del club, qué era el Girona para la gente. Porque, repito, yo era de Barcelona, de Sant Cugat, un pueblo al lado de Barcelona, y tenía que empaparme de la realidad. Y alguien que me ayudó mucho fue nuestro presidente del Figeli, que es hijo de Girona, empezó en el Girona Fútbol Club, estuvo 13 años en Primera División y acabó retirándose en el Girona, ¿no? Pues yo te diría que es de las personas que más me ayudó a conectarme con Girona, con la realidad y sobre todo de una persona que ha vivido el fútbol
¿no? Yo había trabajado para el fútbol, pero del Figeli es la definición del fútbol y un caso de éxito es Gironi. Y yo creo que fue uno de mis grandes apoyos. Estamos hablando de identidad. Y cuando entonces en 2017 entra un grupo como el City, ¿qué decides que se tiene que quedar y qué puede cambiar con un nuevo socio tan importante como él, como ellos? Bueno, en ese momento no sé si yo podía decidir algo de lo que sería el plan estratégico de lo que estabas diciendo y además es abrumador cuando tú tienes que proponer frente a un grupo que actualmente, no en ese momento, pero actualmente tiene 13 clubes en todo el mundo. Entonces te haces pequeñito, ¿eh? Te haces pequeñito cuando te sientas en la mesa con ellos. Pero vi un respeto absoluto por lo que estábamos haciendo, por mantener los orígenes, la catalanidad, el orgullo gironí, que decimos que el orgullo gironí en su máxima expresión, y creo que es una de las claves del éxito de cómo se integró tan rápidamente la nueva propiedad en el proyecto del Girona que apenas vimos cambios con la afición. Obviamente hay esos movimientos que están en contra de lo que se dice de este fútbol moderno, pero hemos trabajado mucho para que el club no cambie respecto a sus aficionados. Es un poco una bicefalia a veces, o tienes que luchar contra eso porque no negaremos y que nadie se ofenda de admitir que somos una empresa. Somos una empresa. Pero creo que es importante irte a los orígenes de cualquier sociedad anónima deportiva ahora en España, que por una ley se tuvieron que convertir en sociedades anónimas ciertos clubes, pero que surgieron de grupos de amigos o de empresarios que decidieron agruparse para entretenerse los fines de semana, pues, ¿no? A través del deporte y en ese caso del fútbol, ¿no? Entonces, algo que es tan representativo, decíamos antes, que es el símbolo de una ciudad, de toda una provincia ya, pues tienes que ponerlo en valor, ¿no? Al aficionado le tienes que respetar y le tienes que dar el peso que se merece, porque sin aficionados no somos nada. No somos nada. Te haces pequeñito. Cuando lo puedo entender. Y quiero sacar a luz un tema de esta palabra del síndrome del impostor. En algún momento te dio ese síndrome. Y tanto. Pero no sé si incluso es sano. O sea, es sano, pues que me da incluso ahora contigo. Cuando me contactasteis dije, ¿pero por qué yo? Y puede parecer falsa modestia, porque obviamente que soy o me considero un privilegiado y por dirigir un club de fútbol, claro, en España solo hay 20 clubes en primera división, soy uno de los 20. Perdón, y las grandes ligas del mundo. Correcto, pero de acuerdo, pero luego está la persona, ¿no? O sea, luego dices, bueno, cuando ya quitamos el título o el cargo, luego está la persona y claro, como nuestro sector tiene tanta visibilidad, hay tanto interés por el fútbol, parece que lo que hagamos o lo que hacemos es mejor que lo que hace otro director general que quizás está haciéndolo mucho mejor que yo, ¿no? Entonces el síndrome del impostor existe y va viniendo. Pero me imagino que después de 10 años, sentándote en esa mesa con grandes inversores del mundo, es que no de España, del mundo, ¿se te ha quitado el síndrome? Supongo, pero esa adrenalina cada vez que preparo una presentación para ellos, para los accionistas, pues es el que me mantiene la chispa y la tensión positiva. Y lo digo mucho en el trabajo. Tenemos que tener esa tensión positiva, ¿eh? No sé si está bien definido, pero no puedes ir al trabajo pensando que vas a ganar, que te va a salir todo bien, ¿no? Que esa reunión te la vas a comer con patatas, sino que tienes que ir con esa tensión de que necesitas ese grado de atención para bueno, se ríen a veces en el trabajo porque soy muy detallista, me gusta controlar la coma de la presentación, la palabra, reescribirla, releerla, soy muy del detalle
y creo que eso es un poco la muestra de que siempre creo que se pueden hacer las cosas mejor. Y entonces esa búsqueda de la excelencia, de intentar hacerlo mejor, de no dar nada por sentado, creo que creo que es importante para el camino que tenemos, ¿no? De aprendizaje constante. Que hace poco en esta plataforma, hablando del síndrome del impostor, da un ejemplo de cuando esta persona tenía 18 años y estaba en esta gran firma de marketing y venían los directores y estaba muy nerviosa y el CEO en ese entonces le dice, mira, pero ¿por qué estás nervioso? Son seres humanos como tú que tuvieron 18 años y que han pasado por todo, tienen esta experiencia, pero no dejan de ser seres humanos comunes y corrientes con problemas como todo el mundo. Y cuando uno como contextualiza esto y realmente lo ves como sí son seres humanos, no los superhumanos inversores que viajan por todo el mundo y que van en primera clase por todo el mundo y por eso te ponen nervioso, realmente no hay por qué estar tan nervioso, ¿no? Y lo digo como aprendizaje, que es normal y es bueno. Estoy de acuerdo contigo y con esto que decías. Yo creo que ese nerviosismo es parte de encontrarnos en esa excelencia, pero que todos somos seres humanos y que todos somos de carne y hueso. O sea, no pasa nada. Sí, sí, totalmente, pero supongo que también ayuda el feedback y cómo responden, ¿no? Esas personas a las que reportas cuando salen las cosas bien o cuando salen mal, ¿no? Em, pero claro, es un reto reportar y hacerlo bien frente a gente que admiras, porque tú mismo te pones el listón súper alto. Entonces, yo creo que tiene partes positivas, pero sí, estoy de acuerdo contigo que hay que humanizarlo y que al final son personas como Mm. tú, con mucha experiencia y, oye, orejas, ¿no? Oídos abiertos y ojos abiertos para intentar capturar todo lo que puedas por parte de ellos, ¿no? Porque no solo es interesante que tú vayas con la resolución del problema, que, hombre, también se espera un poco, ¿no? Que no solo vayamos con el problema, sino que vayamos con soluciones, pero que seas capaz de aprender, de entender qué es lo que estaban buscando con ese proyecto, ¿no? Qué es lo que buscaban y cómo tú eres capaz de buscar ese ángulo, encontrar ese ángulo que te estaban pidiendo, ¿no? Adaptarte. Eh, es un aprendizaje. Mm. Hablaste de un poco y de forma muy resumida la historia del club. Empieza juntándose un grupo de amigos y luego viene la profesionalización del club. Hemos hablado de cuando entras, hemos hablado de los inversores. Em, ¿Crees que en esa profesionalización y en esta, vamos a hablar a profundidad o te haré preguntas sobre el tema de traer nuevos inversores a la mesa? eh, ¿Cómo haces para mantener la identidad? ¿Qué conversaciones tienes que tener dentro con estos inversores, con la afición mencionadas antes, para mantener la identidad de un club que vemos que con la globalización y el impacto que está teniendo en inversiones grandes de clubes gigantes a nivel mundial, adquiridos por fondos americanos o por diferentes fondos de diferentes nacionalidades, ¿cómo haces para no perder la identidad? Mm, Yo creo que sin algo podemos estar orgullosos en el Girona es que creo que no hemos perdido nunca la identidad, ser un club muy próximo con la gente, muy conectado con el territorio. Yo creo que eso es básico, pero hay que protegerlo. Y eso lo proteges, en nuestro caso, pues forma parte de nuestros valores y pilares del club, ¿no? Hicimos un ejercicio de renovar todo lo que es la plataforma de marca y nos encerramos un par de días, ¿no? Todo el equipo directivo, pero también diferentes departamentos para bueno, redefinir lo que creíamos que era el Girona y por eso invitamos también a gente externa, a gente vinculada al club, no solo empleados, para que nos ayudaran a- a definir lo que era el Girona para la gente, ¿no? ¿Qué significaba? Porque al final eso es lo que te hace auténtico. Si no es muy artificial, que llega un inversor, compra un club y quiere hacer un proyecto, eso es arriesgado y más en nuestra industria. Tenemos ejemplos.
que han habido pues, inversores que han comprado un club y que no han conseguido aún, al cabo de los años, conectar realmente con la gente, ¿no? Porque eres muy consciente de que vives con una realidad de que el socio del club, y estoy hablando ahora de sociedades anónimas deportivas, el socio del club se siente propietario del club y eso, efectos prácticos, no es verdad. Pero es una ventaja competitiva brutal respecto a otras industrias. O sea, tus clientes se sienten dueños. Aprovechemos eso. Y no lo digo para engañar a nadie, si lo estoy diciendo abiertamente, ¿no? Y ya lo saben, pero involúcralos en la toma de decisiones de las cosas que puedan decidir. Cuídalos, tenlos presentes. No pierdas de vista por qué nacieron los clubes de fútbol. Es verdad que si vamos al P&L, pues tendrán el peso que tendrán en tu presupuesto, pero un estadio sin gente no tiene sentido. Los futbolistas necesitan a la gente, el fútbol necesita de la gente y por eso un buen plan de marketing no engañará a los aficionados. Tienes que ser creíble en todo lo que haces y creo que eso es clave para poder conectar con la ciudad que representas, la región. Tienes que ser auténtico. Y lo estamos viendo no solo que pasó en el 2017 con inversores grandes en Girona, sino lo estamos viendo en el mundo entero, la inversión cada vez más grande de fondos adquiriendo gran parte de los equipos. Sin ir muy lejos, hace muy poco un fondo Apolo adquiriendo el 51% del Atlético de Madrid. Ahora, tal cual estamos hablando en prensa un día sí y otro también hablando de que el Real Madrid están proponiendo vender hasta un 10% del club a algún socio estratégico. Y así historias de todos los países, no solo de España. Vemos un apetito de fondos institucionales queriendo adquirir participaciones importantes dentro de equipos deportivos, no solo de fútbol, porque en Estados Unidos hablamos de fútbol americano, de béisbol, etcétera, pero ya que estamos aquí contigo, de Girona, hablando específicamente del fútbol, ¿crees que el fútbol ha dejado de ser solo deporte a ser deporte y un asset institucional? Yo creo que ya llevamos años viendo la industrialización del sector o que ya no se habla tanto del deporte, sino que también es entretenimiento, es entertainment. Y al final los fondos no son tontos, saben lo que se hacen. Y luego creo que es importante poner en valor que entidades que se fundaron, que algunas ya son centenarias, que si no cambia nada, ¿no? Si no hay una catástrofe, pues vivirán 100 años más. Y entonces, oye, pues habrá diferentes motivos por los cuales fondos, grupos invierten en un club o en otro, en una liga o en otra, continentes, cambia mucho, ¿no? Y deben haber estrategias diferentes, pero verdad que podríamos apostar que dentro de 100 años los New York Yankees existirán. Yo creo que sí. Ahora bien, si nos vamos a una tecnológica, pues quizá no lo apostamos, ¿no? Pues quizás eso, ¿no? Y luego creo, y me gustaría conectarlo con que es algo muy apegado a la gente. La gente se lo siente muy suyo. Oye, pues, ¿por qué no invertir en algo que la gente le quita el sueño, consigue hacerte reír o hacerte llorar? Eso es mágico. Que lo leía en un artículo sobre exactamente lo que estás diciendo, que es, aquí estamos hablando de empresa, ¿no? Estamos hablando de inversión. Cuando hablamos de inversión, hablamos de niveles de riesgo. Y aquí lo que tú estás diciendo, decía este artículo, es que minimizas el riesgo cuando ves equipos que sobreviven cualquier tipo de crisis. Que los New York Yankees o el mismo Girona ha sobrevivido lleva 100 años desde la historia moderna del Girona, ¿no? 1930 más o menos, casi 100 años. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Es algo que no cualquier empresa puede contar, que es lo que estás compartiendo. Y la otra cosa que decía el artículo interesante, que también ya dabas luces, y perdón que estoy haciendo esto, pero me sirve como para reforzar el mensaje, es en momentos de crisis, la gente no deja de ir al fútbol. Bueno, es su soporte, es su apoyo.
se abrazan a él. Bueno, por eso se luchó mucho y la liga invirtió mucho en la época COVID para que no parara la competición. Obviamente había un motivo económico, ¿no? No queríamos dejar de percibir los ingresos que esperábamos, ¿no? Sobre todo por derechos televisivos. Pero sí que de verdad, y de verdad que es súper honesto lo que te digo, que creíamos que éramos necesarios para la gente, ¿no? La gente nos tuvimos que encerrar en casa, veíamos muchas series, estoy seguro, pero cuando conseguimos que el fútbol volviera, pues yo creo que fue una alegría para todos. Es muy necesario, es que ya te digo, yo planificaba cuando era joven mi semana, mi fin de semana, cuando mi equipo jugaba en casa, se iba a ir al estadio. Todo giraba alrededor de eso. Y creo que tener aficiones así es muy sano. Hablaste antes de la palabra entretenimiento. Y es cierto que somos más conscientes de ello, fútbol como entretenimiento. Y está esto de el streaming, la data, el IP, toda la experiencia dentro del estadio. ¿Cómo el Girona se está adaptando a todo este nuevo mundo, más que todo digital, podríamos llamarlo, para llegar a diferentes fronteras más allá del Girona, que ya sabemos que no es una marca local, ya es una marca global? El año pasado, que es 23-24, estuvieron en Champions League. O sea, toda esa exposición global que ustedes han estado armando. Bueno, seguimos en ese proceso de transformación digital que emprendimos en 2018. Empezó nuestro proyecto de transformación digital y todavía nos queda un largo recorrido. Y te diría que, bueno, hablo por lo que conozco en España, la industria del fútbol no es un ejemplo todavía de digitalización. Todavía nos queda mucho recorrido, mucho que aprender. Porque al final, como tienes tantas unidades de negocio tan dispares, pues no es fácil integrarlo todo, ¿no? Al final tienes muchas vías o touch points en las que interactúas con el aficionado y no es fácil integrarlas todas, ¿no? Es tocar la tecla, ¿no? Y luego también que estamos viendo o viviendo un cambio de hábitos de consumo de los aficionados para ver lo que es un partido de fútbol, ¿no? Que antes pues no tenían otra forma que verlo en un estadio, luego empezó a verse en televisión y luego pues hay gente que lo ve con el móvil o va al bar o lo sigue el minuto a minuto en redes sociales, ¿no? Y entonces, bueno, cuanta más información tengamos sobre cómo quieren los aficionados a interactuar con nosotros, pues mejor o más capaces seremos de poder llegar a ellos e interactuar más. Yo creo que estamos progresando en pasos agigantados, pero te lo tengo que decir con toda franqueza. Nosotros todavía somos un club pequeñito. Es verdad que al formar parte del City Football Group, pues estamos aprendiendo de lo que hace sobre todo el Buque Insignia, ¿no? En Manchester, pero también no solo la digitalización no solo está reservada a los grandes, por suerte, sino que iniciativas que quizá han pasado en Bahía o que han pasado en Montevideo o en Palermo también nos las podemos hacer nuestras y aprender para seguir mejorando. Está el ejemplo ahorita pensando en creación de contenido o marca global. Está esta historia del equipo irlandés, el Wrexham, con Ryan Reynolds detrás, el actor de Hollywood. Sí. ¿Crees que es el ejemplo de lo que está sucediendo con este equipo? Que al final me parece una historia fascinante adquirida por estos dos amigos, los dos actores, pero uno súper famoso, Ryan Reynolds. Solo con el hecho de lo que les costó el equipo y los derechos televisivos de Apple ya se pagaba la compra, o sea que estaba hecho el negocio. Y luego todo el crear una marca global a través de esta figura del actor de Hollywood hace que se generen tantos ingresos, que sea tan atractivo, que pasa de una cuarta división y ahora creo que está en segunda inglesa y ahí va. Toda la pinta de que en los próximos años estaremos viendo probablemente, ya veremos, al Wrexham en primera división. Pero es una historia, creo yo, sin saber los números, o por lo menos mediáticamente, de éxito. ¿Crees que ese es
el camino a seguir es un buen ejemplo o es un caso particular muy único? Yo lo veo un poco particular. Lo que me gusta es que consigues... no tengo la foto de cuál es el perfil de aficionado y con qué han crecido, ¿no? Pero al menos me lo voy a traer a ese terreno. Yo creo que la gente joven quiere unirse o participar de proyectos que le lleguen, con el que puedan conectar. Y entonces, pues no es lo mismo un fondo que no saben ni cómo se llama ni de qué país es, que cuando hay una personalidad, ¿no? Hay una persona que da la cara, que conecta y que seguro que pues, comparte contenido súper real, ¿no? Cercano, por el cual ha decidido invertir en su proyecto, ¿no? Y tú, si eres de ahí, pues te sientes orgulloso de que alguien haya pensado en tu club y de que haya venido aquí para intentarlo hacer crecer, ¿no? Obviamente que habrá un negocio detrás, pero tú como aficionado, si puedes beneficiarte de eso, si van a hacer tu club mejor, y que lo han demostrado porque van subiendo, van promocionando, a ver hasta dónde llegan, pues ¿por qué no, no? Pero yo creo que las nuevas generaciones necesitan conectar con la persona, ¿no? Lo estamos viendo con los atletas, los deportistas. Ya no solo son de un club de fútbol, sino que son de varios clubes porque están siguiendo a la estrella que seguían, ¿no? Pues antes estaba pues, en el Barça, luego se fue al PSG, luego se fue Estamos a Miami. De Lionel Messi. Entonces, la gente ya no solo es del club, sino que es de la persona. ¿Y por qué? Porque la persona te permite, que es lo que intentamos hacer con las marcas o las empresas, dotarles de una personalidad, de un carácter, de un posicionamiento, ¿no? No va solo de cuál es el eslogan de esa marca, sino de que, oye, qué causas apoyan, cómo se significan. Pues eso, yo creo que eso es lo que consigues cuando tú personificas tanto, y el caso de Ryan Reynolds, ¿no? Pues supongo que conecta con la afición, así. Es 100% eso, pero y no es único de la industria del deporte ni del fútbol, es en general, yo creo es un ejemplo, es esta plataforma. O sea, al final es el que tú estés sentado aquí, es también personalizar parte del Girona. Es esa voz como director general, pero que puede representar a un grupo de personas, 50 personas que trabajan en el Girona, decías antes más o menos, que está personalizado estando tú aquí sentado, a pesar de que estamos hablando con Ignacio, y es Ignacio, es Ryan Reynolds, pero que seguramente detrás de él la inversión habrá sido a través de un fondo, pero esta es la cara que vende y conecta. Digo siempre que yo cuando empecé este proyecto, el ADN del éxito, empecé con una estrategia de, ok, yo no tenía redes sociales antes de este proyecto. Entonces es un poco raro, ¿no? Porque me dedico a esto, las redes sociales son el canal para dar a conocer esto, pero no tenía ninguna experiencia ni tenía mis perfiles personales. Y estaba entre si tenía que tener perfiles personales o no. Al final caí en la cuenta, después de estudiarlo tanto, que la gente actualmente no sigue a las marcas, sino sigue a la persona. Y los grandes, es un ejemplo en mi industria, ¿no? Pero los grandes podcasteros, palabra rara, por ejemplo, si te vas a Instagram, esto porque lo estudié, lo sé, está la persona, está el podcast. Te voy a dar un ejemplo. Un podcast que se llama The Diary of a CEO, que ha crecido muchísimo en Inglaterra y que ahora están en Estados Unidos. Entonces está The Diary of a CEO, que es la compañía, y tiene 3 millones de seguidores en Instagram, pero el host, que se llama Steven Bartlett, tiene 9 millones. O sea, 3 veces más. Yeah. Y lo que te dice eso es, y así me puedo ir a miles de ejemplos de podcasteros, pero lo que te dice eso es que la gente quiere seguir a la persona, no a la empresa que hay detrás, no al proyecto, es la persona. A mí me gusta la persona. Yo conecto con Jorge Cáceres, yo conecto con Ignacio. Y a través de eso está el Girona, a través de Jorge está el ADN del éxito. Pero es interesante cómo ha cambiado eso, porque antes seguíamos, yo no sé, o sea, pensamos en mi región más Pepsi-Cola o Coca-Cola. Ahora pensamos en el CEO porque queremos ver qué estrategias o pensamiento hay detrás. Y ahí me refiero a grandes, es que me estoy yendo a grandes líderes, pero Steve Jobs, Apple, hablamos de Elon Musk, no hablamos de SpaceX o de Tesla, hablamos de Elon Musk. Bueno, es pues ejemplos. Son ejemplos muy grandes, pero es lo mismo en ejemplo pequeño como el Wrexham y tiene esta figura grande de Ryan Reynolds. O sea, hay una estrategia de personificación detrás
que es sumamente interesante. Bueno, pero mira, has dicho una cosa interesante porque para bien o para mal. Para bien y para mal, claro. Porque al final somos personas. ¿Y qué es bien o mal? Lo que le haga bien al negocio, pero ¿no? Bueno, pero a veces puede ir mal. Porque si te Sí. posicionas, claro, los humanos, o sea, una empresa, podríamos decir que en general me estoy imaginando un departamento de comunicación corporativo que dice lo que tienes que decir, lo que no, pero cuando tú te expones, cuando tú participas, pues lo conviertes más cercano, más natural, Sí. pero lo conviertes persona. Sí. Entonces, pues si esa persona pues tiene unas ideas políticas muy marcadas, puede que tenga un efecto negativo o positivo en su empresa. Si la empresa es tuya, pues ahí, bien. Si la empresa no es tuya, pues puede tener consecuencias. Y por tanto, tiene sus dos balanzas. Completamente de acuerdo. Y lo que pasa cuando estamos hablando de esto es qué niveles de riesgos quieres asumir. Pero de acuerdo contigo, el tener una personificación es mucho más arriesgado que tener un departamento de comunicaciones de 20 personas que lo que van a hacer es una burocracia gigante y que poco a poco hemos estado viendo que eso es lo que no conecta con la gente, porque no eres ágil o cuesta mucho ser ágil. Bueno, pero por ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo del podcast de hoy. Yo lo primero que pregunté es ¿cuánto íbamos a hablar del Girona? Porque si íbamos a hablar del Girona, sobre todo, yo os dirigía a mi departamento de comunicación. Porque es lo que tengo que hacer, porque al final esto no es el proyecto de Nacho Masvagá. Esto es el Girona Fútbol Club, como has dicho antes, casi centenario y que pertenece a un gran grupo. Yo iré a hablar pues con un medio, si tiene sentido lo que vamos a hablar, si es bueno para el club, ¿no? Pues se valoran todos los riesgos, como hace cualquier departamento de comunicación. Cuando a mí me dijisteis que esto iba sobre todo de mí, ¿no? Pues entonces ya decido por mí mismo, ¿no? Porque digo, bueno, pues ya decidiré yo qué aversión tengo al riesgo, ¿no? A qué me expongo y por eso vi vuestros podcasts, cuál era el tono, qué conversación se generaba y creía que era bueno y por qué no compartir mi vivencia con otros. Que como lo dijiste, así lo veo yo. El hecho de que estemos hablando aquí con Nacho y que, como lo hablamos detrás de cámaras, yo siempre lo he visto como una oportunidad para mí y para la audiencia de aprender de un líder como tú, y a ti te hace bien no solo como nombre personal, sino que representas al Girona. Es como un win-win-win-win situation. Porque a pesar de que estamos hablando con Nacho, quiera que no está entrelazado tu experiencia profesional, que es el Girona, que Total. no estamos hablando del Girona, pero sí de tu experiencia como líder que involucra al Girona. Entonces, creo que este tipo de estrategias, y hablando de los podcasts, es lo que generan. Es esa personificación y humanización de las instituciones. Sí. Ojalá logremos el cometido. Podamos conectar con nuevas audiencias. ¿Qué grandes oportunidades ves para el mundo del fútbol, pero específicamente para el Girona, y tú como líder estás queriendo impulsar o estás empezando a impulsar? Bueno, nosotros ahora nos encontramos en un momento deportivo, podríamos decir un poco delicado, pero intentamos, como te digo, no centrarnos tanto en el resultado de cada semana. Obviamente que nuestra responsabilidad es analizar qué está pasando el día a día junto con el director deportivo. Pero yo tengo una mirada un poco más a medio plazo porque me obliga, ¿no? me obliga mi trabajo y entonces estamos pensando en cuál es la siguiente palanca para hacer crecer el Girona, ¿no? El Girona tiene un proyecto que lo que quiere es consolidarse en primera división. Y esto es la visión que tenemos en los próximos años. Es verdad que fuimos a Europa, a Champions League, pero no era nuestro objetivo y en España, en el que opera el límite salarial, en el que la liga te dice lo que puedes gastar, pues quedó claro que es muy difícil que tú puedas tener un nivel de inversión en plantilla como para competir o cualificarte de forma consistente y sostenida en competiciones europeas. Pero por eso el objetivo del Girona es estar en primera división, que ya es un éxito. Porque hemos dicho que se fundó en 1930, pero hasta el 2017 no estuvo en primera división y hasta el 2008 no estuvo en segunda división, que era el fútbol profesional. O sea, desde el 30 hasta el 2008 no había estado en fútbol profesional.
Por tanto, el éxito del Girona será consolidarse y ser un club sostenible, autosuficiente. Tenemos dos grandes palancas. La primera es el desarrollo de jugadores. Nosotros creemos que con las herramientas, el entorno y las personas, creemos que somos un buen lugar para desarrollar talento. Ojalá para quedárnoslo nosotros, pero luego cuando sea el momento adecuado, pues para que vuelen a otros clubes y nos ayuden a crecer y buscar el siguiente talento, ¿no? Y ahora más a medio plazo y tangibilizando en la situación actual del club a nivel de infraestructuras, nuestra siguiente palanca será pues un nuevo estadio. Estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo estadio que nos permita llegar a audiencias diferentes, obviamente mejorar la experiencia del aficionado actual, porque lo necesitamos. Estamos en un estadio muy antiguo y lo que queremos es mejorar la experiencia actual y poder llegar a audiencias que están demandando pues, un fútbol de calidad en unas instalaciones de calidad y que podamos ser referente a nivel estatal en cuanto a instalaciones. Sé que es una estrategia muy a largo plazo, pero te hago la pregunta. Hablaste del desarrollo de jugadores jóvenes que entran con ustedes. Ustedes los van desarrollando, idealmente se quedan jugando para el club o los venden. Vimos hablábamos del megacaso éxito que tuvo el Girona entrando a Champions League. Eso quiere decir que una temporada pasada quedaron en tercer lugar en la liga, que vi un poco las estadísticas, 85 goles versus 40 encajados, números de locura para un equipo que no tenía esas pretensiones, 80 y pico de puntos, ridículo, que así ganan la liga muchos años, o sea que en puntos hubieran podido haber ganado cualquier liga. O sea, éxitos muy, muy buenos, y sé que desarrollaron, porque me recuerdo haberlos visto, y corrígeme que estoy mal porque esto no lo tengo tan fresco, pero hubieron jugadores, lógicamente, buenísimos en esa temporada, que temporada después vendieron, y vendieron muy bien. Entonces está el negocio también, como estamos hablando de empresa, de comprar jugadores o desarrollar jugadores y luego venderlos por un X, 3, 5, 10, 100. ¿Ese es el mayor negocio de un club de fútbol? Depende del tipo de club, del tamaño de club, pero un club como el nuestro, la diferencia la harás con esto. O sea, tú al final, 70% más o menos de un club medio de los ingresos en España vienen de los derechos televisivos, y eso no lo controlas tú. Se hace una venta centralizada y pues en función de unos parámetros, hay una parte fija y otra variable, pero te toca lo que te toca. Obviamente el rendimiento deportivo ayuda, pero podríamos decir que tienes una influencia indirecta. Hablo desde el punto de vista de gestión, claro, al final patrocinio, ticketing, retail, pues en función de donde estés basado, ¿no? Pues tendrás un radio de acción mayor o menor, ¿no? En cuanto a la demografía, que eso te afecta también a retail. Patrocinios, pues en función de pues, el tejido empresarial local, pero también en función de pues, las audiencias que estés generando, ¿no? Que si realmente eres una buena plataforma para dar visibilidad a marcas, relacionado también con el rendimiento, pero luego al final estás compitiendo con otros clubes que pues las cifras son muy similares, ¿no? Estás compitiendo, cuando hablamos del patrocinio, pues, oye, ¿cuánto vale una camiseta en primera división, no? Pues no hay una respuesta única, ¿no? Pues dependerá del tipo de club, por lo que te decía, el tamaño, qué audiencia tiene, etcétera, ¿no? Qué historia tiene, el intangible del valor del escudo. Pero lo que puede ser diferencial, lo que decías, es que tú compres a un jugador y al cabo de un año, 2 o 3, multipliques por 5, por 6, por 7. Depende, ¿no? A veces hay multiplicadores que son una locura. Pero eso sí que es lo que te puede ayudar a crecer. También es verdad que, como vivimos del fútbol, es difícil también desprenderse de estos jugadores que están funcionando tan bien, ¿no? Porque dices, oye, ¿y si nos lo quedamos un añito más? ¿No? O sea, está ahí la decisión difícil, es el cuándo vender, ¿no? Obviamente el por cuánto es lo difícil, porque el valor de un jugador es un poco difícil de determinar. En España tenemos un tope, que podríamos decir, que es la cláusula de rescisión, pero entre la cláusula de rescisión y lo que tú quieras, pues ahí está. Obviamente jugamos cada vez más, ¿no? con datos, ¿no? En el que
pues monitoreamos todos los mercados para ver, pues, oye, por cuánto se está vendiendo un jugador de esa edad, con ese potencial, que haya jugado tantos minutos en una gran liga, ¿no? Entonces ya te ayudas, ¿no? Te nutres de información para acabar determinando lo que tú crees que es el precio de mercado, pero el precio de mercado se determina cuando tú has cerrado la operación, ¿no? Y entonces es un mercado complejo, muy competitivo, pero que si tomas buenas decisiones, sobre todo cuando fichas, vas a buscar a ese talento, ¿no? Ese diamante en bruto, y le das un entorno favorable y sobre todo, lo más importante, tienes un entrenador que confía en esos jóvenes talentos porque los pone a jugar, porque les da visibilidad, les empodera, ¿no? Y esto lo podríamos poner en cualquier otro ámbito, no solo del fútbol. Cuando el líder empodera a esos jóvenes talentos, pues es cuando empiezan a brillar. Y eso es importante, que todo el mundo esté enfocado en que si queremos desarrollar talento, eso no va solo de tener una buena academia, sino que es tener un buen equipo de scouting, una buena academia y luego el final de la cadena, ¿no? Tener un entrenador que confíe en el talento, que se atreva el día que llega a sacarlo al banquillo, ponerlo a jugar, compitiendo con jugadores quizá con mucho más experiencia, pero que cree que es el momento adecuado para ese jugador. Eso es lo que hace que haya, pues, toda la cadena de valor enfocada en desarrollar ese talento, ¿no? Y eso, si lo haces bien, pues en un club cuando te comparas con otros clubes que por tamaño estás facturándolo más o menos cantidades similares, pues te puede hacer la diferencia, ¿no? Que aquí estamos hablando, me vienen dos cosas a la mente de lo que dijiste. Hablando de la era de los fondos, o sea, hablamos antes, ¿no? Fondos invirtiendo muchísimo en deporte, vemos el ejemplo del fútbol. Cuando ves esto y ves los precios de jugadores, que son una locura lo que se mueve en el mercado, esto seguirá sucediendo. Tiene toda la pinta, porque si hay mucho dinero externo de fondos adquiriendo equipos, será para hacerlos crecer, traer a estos megatalentos, que se incremente el valor de esa marca en los próximos 7, 10 años, y sabemos muy bien que los fondos querrán salir con una rentabilidad. Entonces, creo que los valores de los jugadores seguirán a la alza. Entonces, tú como director general de esta empresa, haces una estrategia para que tu entrenador, tu equipo técnico, dé las oportunidades a estos jóvenes para tener más de estas oportunidades. Bueno, es una estrategia que no viene determinada por mí, pero que la tengo muy clara, el director deportivo también, porque esto también viene a través del plan estratégico que han determinado también los accionistas, ¿no? Cuando vas a fichar a un entrenador, pues ya desde el primer día, yo estuve en la entrevista de Mitchell. Creo que estuve más para hacer de traductor, no sé si me necesitaban tanto, pero porque también te participó gente de habla inglesa, para entender un poco qué es lo que buscaba, ¿no? Qué tipo de juego quería hacer, qué perfil de jugadores. Y entonces cuando se está en una entrevista de este tipo, pues en nuestro caso pusimos sobre la mesa algo que para nosotros era estratégico, que era el desarrollo del talento. O sea, tienes que confiar en los jóvenes. Michel de ahí se salió muy bien porque él venía del desarrollo de jugadores de la cantera del Rayo Vallecano, o sea que tenía una gran experiencia desarrollando jóvenes talentos, ¿no? Y creo que Michel ha destacado porque ha dado la oportunidad a muchos jugadores jóvenes que luego han acabado triunfando, ¿no? Pero necesitas esa confianza por parte del líder, ¿no? Del entrenador en ese caso. Otra vez la palabra confianza, que me parece, se repite varias veces en esta conversación, que creo que es esencial en el desarrollo humano y como sociedad, o sea, como grupo de seres humanos que somos, no solo en el mundo del fútbol, pero escuchándote hablar tanto de confianza, sin duda en el fútbol es lo mismo, como cualquier empresa, como cualquier sociedad,
en donde hay un grupo de personas que necesitan trabajar en conjunto y que necesitan confianza. Hablaste de la confianza del entrenador, jóvenes talentos para que salgan a sacar ese talento, que lo muestren al mundo y como empresa ustedes pues poder tener estas oportunidades de venta. Siempre he visto el fútbol como un ejemplo perfecto de la vida en general. 11 jugadores en un campo que tienen una posición muy marcada, que son son especialistas en esa posición. Algún otro pulpo que se mueve por todos lados del campo, que ya lo sabemos y que son muy buenos. Pero que tienen que trabajar en equipo y que cada uno de esos jugadores, estoy hablando solo de los 11 jugadores, pero luego está todo lo detrás, en donde estás tú y todo el equipo técnico. Esos 11 jugadores tienen que confiar uno en el otro para poder marcar un gol. Los laterales hacen los centros laterales, tienen que bajar a defender, todos bajan a defender, a recuperar la bola. Si la estrategia es meter presión, todos metemos presión. Es trabajo en equipo, es confianza, es coordinación, es entreno, es comunicación. Es increíble. Acabo de decir 5 cosas que se me vinieron ahorita a la mente, pero es que sí, pero es que de verdad que sí, si nos ponemos a hacer un masterclass por cada una de estas palabras, podemos hablar 3 horas de cada una de estas palabras y la importancia que tienen en el desarrollo humano. Y lo que estoy diciendo es que el deporte del fútbol por eso es tan lindo, porque ejemplifica mucho cómo nos comportamos como sociedad y como seres humanos y cómo funcionan los equipos. No, y total, y creo que haces bien en humanizarlo, ¿no? Porque vemos jugadores, ¿no? Vemos grandes estrellas, vemos el que lleva el dorsal número 10, pero quizá no deja de ser un chaval que le has puesto una camiseta que tiene tu escudo, tus patrocinadores, una historia detrás y una afición que le alienta para intentar, para que marque el gol, pero al final se reduce a eso. Es la persona que tiene que jugar y lidiar con las emociones, con la presión y intentar tomar la mejor decisión, ¿no? De si tengo que pasarla, o tengo que chutar yo, o tengo que ganar el duelo. Es así. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo. Pues sí, yo creo que has hecho un buen símil. Sí, total, estoy muy de acuerdo. Hablando de eso, no lo tenía pensado, pero ahorita sacaste el tema jugadores. ¿Ayudan ustedes detrás de cámaras, por llamarlo así? ¿Ayudan a los jugadores a manejar esa fama, ese ego? Que yo creo que la fama no tiene absolutamente nada de bueno. Está muy bien tener, ya ahorita te preguntaré qué es éxito para ti, pero éxito, alcance de tus objetivos, si uno de ellos es hacer dinero, buenísimo, pero de verdad que creo que la fama en sí no tiene nada bueno. Los jugadores son famosos y cada vez más por este mundo mediático de creación de contenido y lo que hemos venido hablando en el episodio. ¿Cómo los ayudan a ustedes, a estos chavales que tienen 20 años, 25 años? Vi la media de ahorita del Girona, creo que es 28, por ahí está. Puede ser. Por ahí estará. Son unos niños. Son niños. Lo vemos. Hay muchos, la mayoría ya hoy en día, que vienen acompañados por un agente, que ya no es un agente, ya son agencias, ¿no? Que intentan cuidar todas las dimensiones, no solo lo que sería la puramente transaccional del contrato, sino que acompañan, hacen un acompañamiento y suelen llevar muchos años ayudando a crecer al futbolista. Pues es verdad que el futbolista viene de muchas realidades culturales, no es fácil, o sea, los que han llegado ahí vienen por diferentes caminos, ¿no? También no se encuentran en el mismo punto. Son todos jóvenes, pero alguno es soltero, otro casado con hijos. Entonces, todo eso les acaba influyendo en su día a día. Todos tenemos algún amigo que decíamos que era un crack cuando era joven, pero no va solo de talento. Por suerte, o sea, hay mucho trabajo, hay mucho entrenamiento, has dicho muchas cosas, pero luego la gestión de esa presión, ya dentro del campo y fuera. Yo creo que ahora fuera también hay mucha presión, lo que decías, ¿no? Están muy expuestos, se les trata como productos y yo creo que es importante pues acompañarlos en ese proceso, incluso ofrecer, bueno, en nuestro caso no es nuevo, muchísimos clubes tienen psicólogo en plantilla, ¿no? Nosotros, para darles la oportunidad, a nadie le vas a obligar a sentarse a hablar con un psicólogo, pero creo que en el tiempo en el que vivimos, creo que es importante hablar de salud mental también en el fútbol.
hablemos de personas, son jugadores, pero sobre todo son personas, ¿no? Lo has dicho tú, muy jóvenes, con realidades culturales muy diferentes. No lo puedes dejar de lado. Cuando tú fichas a un jugador, le fichas con todo, ¿no? No fichas solo gol. Fichas a una persona pues, que tiene un pasado, que tendrá las lesiones que habrá tenido, que tendrá un entorno familiar pues, el que sea, un carácter. Y bueno, creo que es importante. Es una más, un ingrediente más que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a fichar jugadores y cuando estamos en el día a día entrenando con ellos. Hablando de salud mental, Nacho, yo antes de tenerte aquí, y no sé si te lo dije detrás de cámaras, pero se lo decía a, a mi socia, gracias por traer a Nacho porque es un perfil gigante, es un CEO de un club de fútbol. Te da risa porque eres muy humilde, pero al final No, eres CEO de un club de fútbol de entre 20 que hay en Primera División de España, que entre las 5 grandes ligas del mundo, y me voy a reducir a las 3 más grandes del mundo. Yo como latinoamericano vemos el fútbol español, pero todos los fines de semana. Y entonces el impacto que tienen a nivel, digo, la Liga Española, a nivel mundial es gigante. Y estar sentado aquí con el CEO de una de esos clubes, de esas empresas, para mí es un verdadero honor tenerte aquí. Pero hablando de salud mental, lo estoy atando a la pregunta anterior, ¿cómo gestionas tú la presión de ser ese líder de la empresa que te acabo de poner la presión yo de las 20 empresas dentro de España que representan a todo un país de forma global? Porque yo sé el impacto que tiene en Latinoamérica porque lo he vivido, pero sé, aquí no de primera persona, por los números, el impacto que tiene en Asia. Sí, sí. Yo creo que me voy a salvar un poco de esta pregunta porque quien lo sufre más, yo creo que es el director deportivo y el entrenador. Son los que están realmente expuestos. Normalmente el director general de un club de fútbol no sabes quién es. No somos conocidos y creo que ya va bien que sea así. No es un trabajo súper agradecido, te diría. No por nada, pero porque ni necesitamos que lo sea. Al final solemos ser anónimos. Ni entendí cómo llegasteis a mí. LinkedIn hizo, ¿no? Supongo Sí. su magia. Pero por eso quizás siento un poco menos la presión. Siento un poco menos la presión porque el foco está en el fútbol. Yo lo que intento es acompañar sobre todo al director deportivo y ayudarle en tomar las mejores decisiones porque yo no tengo esa presión, no estoy tanto en el foco y quizá le ayudo a aportarle ese balance, ¿no? Porque yo quizá puedo tener la cabeza más fría que él, porque él vive del resultado del entrenador que él ha decidido fichar, ¿no? Y entonces eso le afecta mucho más que a mí. A mí me afecta, como te decía, un poco indirectamente, a nivel personal mucho, ¿no? Porque lo vives como un aficionado más, porque cuesta mucho ver fútbol cuando te dedicas al fútbol, ¿eh? O sea, ha cambiado totalmente la forma de verlo. O sea, es que ves otras cosas, mira si la gente ha llegado y se ha sentado en el asiento a tiempo, si se están formando colas, me van informando, hay colas en Gol Norte, si hay problemas en los bares, si alguien le ha dado una lipotimia, que en la época de calor cada 2x3 paran partidos por eso. O sea, estás pendiente de muchas otras cosas versus el resultado, ¿no? Y ya no sé qué, no sé qué te decía, la gestión de la presión. Sí, no lo vivo así. Sí que es verdad que soy, o sea, me encanta mi trabajo y no me considero un workaholic, sino que intento buscar ese equilibrio, pero también he necesitado ayuda de mi mujer para poner ciertos límites y poderle dedicar el tiempo a la familia que requiere, ¿no? El proyecto de tu vida, que es tu familia, en este caso, que decidimos y pudimos tener 3 hijos y por tanto es algo que es importante, ¿no? Y sano para no vivir solo con la cabeza todo el día metida en el trabajo, porque es necesario también creo que es nuestra obligación que gran parte de nuestro tiempo también lo dediquemos a nuestra gente.
Hablaste ahorita de equilibrio. ¿Qué es equilibrio para Nacho? Bueno, no es fácil encontrar el equilibrio y creo que esto tiene que ser una conversación, tiene que ser vivo, ¿no? En mi caso, ¿no? Que estoy casado con tu mujer, tienes que, pues tiene que haber flexibilidad por las dos partes, ¿no? Porque tienen que entender y tienes que abrirte y explicar en qué consiste o en qué proyectos estás metido para que en algún momento dado, una semana, pues tengas que dedicarle pues el 200% porque si no, no llegarás. Y entonces pues no será equitativo el tiempo que le vas a dedicar a la familia que al trabajo. Entonces creo que es importante pues comunicarse muy bien en casa. En la pareja eso es clave. em, en el colegio de nuestros hijos hacemos extraescolar, hacemos cursos de orientación familiar que se llaman, ¿no? Mi mujer y yo tenemos que aprender mucho de cómo ser buenos padres, cómo educar, ¿no? Y lo que nos reímos porque siempre sale el tema de comunicación en la pareja, ¿no? Si está bien la pareja, está bien la familia, ¿no? Y eso es muy importante, definir un poco cuál es el proyecto de vida que tenéis y por qué empezasteis esto, ¿no? Lo primero para mí es la familia y mi trabajo, por suerte en mi caso, es una pasión. Yo me levanto cada día con muchas ganas de ir a trabajar. No todo el mundo puede decir lo mismo y por eso me siento un afortunado. Si tuvieras que proyectar tu legado dentro del Girona a 10 años, de aquí a 10 años, ¿qué logros quisieras que se alcanzaran para alcanzar ese legado? O sea, ¿cuál quieres que sea tu legado? Nuestro legado de todo el grupo, mío no lo sé. Mío es que no lo quiero personificar tanto, ¿no? Pero ojalá cuando me vaya del club, alguien que todavía esté ahí, ¿no? Pueda decir, ostras, con Nacho trabajábamos de esta forma o a Nacho se fijaba mucho en esto o exigía mucho ahí o marcaba una línea muy clara en esto o esto nunca le hubiese gustado a Nacho. O sea que todavía la parte buena que estoy aportando, las partes buenas, pues que queden, ¿no? Creo que es muy importante, hablábamos antes de las personas, de crear una cultura de empresa y la cultura la crean las personas, ¿no? Estoy súper orgulloso del equipo de trabajo que tenemos. Siempre digo que me podría ir a cenar con cualquiera, a tomar algo, unas cañas, porque creo que es importante eso. Ya damos por hecho que la gente está muy, muy preparada para trabajar donde trabajan, los puestos de trabajo, la parte técnica, obviamente, se han formado todos mucho, pero, pero si no son buenas personas, aquello no funcionará. O sea, necesitamos que, que haya muy buena relación entre nosotros y sobre todo oye, que seamos gente con valores. Porque vamos a vivir momentos duros, de mucha presión, de mucha tensión, y ahí es cuando salta todo. Si no tienes unos valores muy claros, pues eso saldrá. Porque al final, cuando rascas un poco, desgraciadamente, es cuando, en situaciones más extremas, es cuando sale, ¿no? La personalidad humana. Y creo que eso es importante. Entonces, a mí me gustaría que pudieran decir que hemos dejado un legado así, ¿no? Que el Girona, pues, daba gusto trabajar en el Girona y que se levantaban cada día pensando en cómo lo pueden hacer mejor. Has hablado de ahorita la palabra cultura. Estoy de acuerdo que la cultura la crean las personas porque al final es un ente vivo con, en este caso, 50 más menos personas dentro de una organización. Pero ¿crees que esa cultura está fundada y creada por él o los líderes y luego va hacia las personas o se forma de forma distinta? Yo creo que intentamos crear una cultura a través de unos valores que nos hemos hecho propios, ¿no? La entidad, la empresa en ese sentido, y que pues cada uno pondrá su granito de arena o su toque personal para potenciar más unos con los que unos u otros con los que se sienten más identificados, ¿no? Creo que también es muy importante la propiedad.
no me imagino separando la cultura de una empresa con la propiedad de esa empresa, ¿no? Porque con el tiempo podría verse artificial o inconsistente. Entonces, creo que es muy importante que las personas que están en el día a día, los propietarios y el club en sí, la historia, o la empresa, perdona, la historia que viene detrás, pues tenga una coherencia, ¿no? Por eso creo que es importante que la cultura tiene que ser pues, consistente con el propósito, o sea, el por qué hacemos las cosas, para qué estamos aquí, para qué hemos venido, cuál es el legado que queremos dejar. Esto no va solo de ganar partidos o de ganar dinero, sino que va de transmitir muchas más cosas que lo que está puramente vinculado a la parte operativa del negocio. Mm. Nacho, como dije antes, es un honor tenerte en el ADN del éxito. Gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que poder aprender de ti sobre tu liderazgo, como te dije fuera de cámaras, tan joven, siendo director general de un club de fútbol de primera división de la Liga Española, es algo gigante de tener en el ADN del éxito. Gracias por confiar en nosotros para llevar tu mensaje. Gracias a ti, Haremos Jorge. y estamos haciendo todo lo posible porque así sea. Y gracias por estar aquí. Te dejo la última pregunta que hago en honor al podcast, como el nombre lo indica. ¿Cuál es el ADN del éxito para Nacho? Vale, no es fácil la respuesta porque supongo que es la gracia de la pregunta, que el éxito Eso para es. cada uno es diferente. Si lo pienso en el ámbito puramente profesional, aunque es difícil separar, pero empezaré por ahí, me viene mucho a la cabeza, mi padre nos repetía a mis hermanas y a mí, trabajo y esfuerzo. Trabajo y esfuerzo, trabajo y esfuerzo. Y lo decía muchas veces. Me estoy repitiendo porque nos lo decía muchas veces. Y creo que al final eso lo podríamos resumir o traducir como constancia, ¿no? Unos buenos hábitos, constancia, disciplina, y luego un valor que para mí es el más importante para un buen líder, es la integridad, ¿no? O sea, que intentar hacer las cosas como crees que se tienen que hacer, incluso cuando nadie esté mirando, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y te estoy hablando un poco de lo que es el liderazgo, la persona, porque yo creo que al final las cosas caen por su propio peso. Obviamente que hemos visto líderes que quizá han llegado a su puesto pisando a otras, ¿no? Yo no creo en eso. A mí no me... yo llegué a un puesto de trabajo sin pisar a nadie, sin hacer mucho ruido. No siempre es así, lo reconozco. Pero llámame soñador, romántico, lo que sea, pero quiero pensar que los grandes líderes, con el tiempo, los que perduran en el tiempo son los que han sido buenas personas. Y cuando digo buenas personas, me refiero que sepan sacar lo mejor de cada uno, con el ejemplo, con el acompañamiento, con dar confianza, con empoderar. No sé si te he respondido, pero para mí el buen líder es el que es capaz de sacar lo mejor de cada persona. Completamente respondido, es lo que tú decías. Por eso se llama el ADN del éxito, porque me di cuenta que el éxito es muy personal y para cada uno significa algo distinto y para cada uno cambia según la etapa que está viviendo en ese momento de su vida. El éxito para mí no es hoy el mismo que hace 10 años ni hace 20 y no será el mismo en los próximos 10 años. Es normal que vayamos evolucionando conforme a las experiencias que vamos teniendo, y vamos redefiniendo nuestro propósito, nuestro significado de éxito. Así que nada, no hay una respuesta correcta e incorrecta, es simplemente esta pregunta por poder seguir aprendiendo de grandes líderes como tú. Y nada, nuevamente agradecerte porque estés aquí. Felicidades por los éxitos del Girona, porque indiferentemente de en qué posición de la tabla esté el Girona cuando estemos hablando hoy o cuando sea en 6 meses o fue en el 2022-2023, claramente se ve que hay una estrategia detrás, hay un plan de negocio deportivo que se va cumpliendo, que si lo vemos semana a semana, que lo has repetido muchas veces, no hace sentido porque no podemos realmente entender
esa estrategia partido a partido, pero si separamos eso y lo vemos en una fotografía a distancia, definitivamente el Girona es un caso de éxito. Así que felicidades porque eso es el trabajo de 50 personas, 100%, pero no seas tan humilde tampoco, es decir, que no tienes implicación en eso porque la tienes y aquí no hay nada más que admiración por tu trabajo. Así que nuevamente, Nacho, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Jorge, un placer. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.